Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar unos riquísimos elotes hervidos y estos riquísimos elotes los pueden preparar en cualquier evento, en cualquier fiesta en México, que son típicos los elotes hervidos. Bueno, pues vámonos directamente a la preparación. Vamos a ocupar agua, vamos a poner un cazo al fuego. Vamos a elegir una cacerola ancha, si es que no tienen un casito así como el mío. Bueno, pues vamos a ocupar los elotes que nosotros querramos. Estos elotes son de temporada, si ustedes se dan cuenta, son color azul el maíz. Tequesquite, que es una piedrita que nos va a ayudar a que nuestro elote salga mucho más rico. Entonces esta piedrita la vamos a conseguir en las tiendas donde venden semillas o chiles secos. Ahí vamos a comprar nuestro tequesquite y bueno, pues le vamos a echar unas 5 o 6 piedritas, dependiendo también la cantidad de elotes que vayan a preparar, hasta que hierva completamente. Cuando empiece a hervir, vamos a agregar nuestros elotes previamente limpios, ya no deben de tener hoja, y si gustan dejarle hoja, solo será la última hoja para que pues vayan un poco cubiertos nuestros elotes. Más sin embargo, si le dejan la hoja, obviamente también va a tener un poquito de cabellito que tiene el elote. Entonces pues yo aquí le retiré todo, le retiré hoja, cabello y pues los dejé completamente limpios para que se vayan cocinando. Estos elotes aproximadamente están entre 40 y 50 minutos a fuego medio, y pues si se dan cuenta es un elote sumamente tiernito, muy dulce porque es un elote de temporada. Este elote lo podemos conseguir aquí en México aproximadamente entre finales de julio y principios de septiembre no más. Bueno, pues estos elotes los vamos a decorar con algunas cosas que se nos antojó. Podemos adornarlos o decorarlos, pues obviamente como ustedes prefieran. El típico elote, bueno, pues se prepara con mayonesa, quesito rallado y chilito piquín, igual que con limón. Vamos a tallar aquí nuestro elote, le vamos a insertar un palito de madera para que lo podamos agarrar y pues le vamos a untar limón en todas las superficies de nuestro elote. Y le vamos a agregar mayonesa, le vamos a untar la mayonesa por todos los lados. Esto es totalmente al gusto, amigos. Si ustedes le quieren embaturrar toda la mayonesa que quieran, pues es totalmente al gusto. Ahí sí no hay restricciones de nada. Y pues si se dan cuenta, yo aquí ya tengo queso rallado. Ustedes pueden conseguir queso rallado, queso molido, algo así. Es especial ya nada más para poder decorar nuestro elote. Entonces aquí ya cuando tengan todo su elote cubierto de mayonesa, le vamos a poner nuestro queso y esto va a quedar delicioso. Le estoy agregando a mi elote este polvito, que es un polvito que yo hice de chetos. Son los clásicos chetos normales, los chetos naranjas, los clásicos que nos encantan a todo el mundo. Y bueno, pues para que se pegue más mi polvito de chetos, yo le estoy también como que pegando aquí con mi cuchara, si se dan cuenta, pues para que se pegue un poquito más y no se desprenda esta capita de polvo de chetos. Estos chetos, bueno, los pueden meter en una bolsa de hule de plástico y los van a triturar hasta formar este polvito.
Este otro polvito que tengo aquí es polvo de rufles con queso y no saben, esta idea es deliciosa, les va a encantar a sus niños, así que si pueden prepárenla, queda riquísima y pues miren, huelen delicioso también. Tal vez salga un poquito más caro, pero pues es una buena idea y no es del diario, así que pues disfrutemos todas nuestras ideas que se nos antojen. Y aquí pues miren, yo le estoy agregando un poquito más de queso, lo voy a cubrir un poquito más de queso para que también se combinen los sabores entre el queso y el polvito de cheto y quede mucho más sabroso. Hay que presionarlo un poquito con la cuchara para que este logre pegarse, porque pues obviamente ya tiene el polvito de chetos, entonces pues hay que pegarle un poquito con la cuchara para que logre cubrirse completamente. Bueno, este es nuestro primer elote que preparamos y vamos a irnos con los demás. Estos los pueden inclusive guardar en el refrigerador y los pueden ir preparando, no sé, al otro día. Pueden calentarlos nuevamente si ustedes quieren, no pasa nada, los pueden volver a hervir. Estos elotes quedan riquísimos y también, bueno, pues los pueden consumir sin ningún tipo de ingrediente extra. Si no consumen mayonesa y todo eso, bueno, pues únicamente con su limoncito y su sal y quedan perfectamente, quedan riquísimos. Aquí hay otra idea de cómo preparar los elotes. Bueno, pues ya saben, la clásica mayonesa con su queso y su chile piquín. Todo esto lo podemos conseguir en las tiendas de materias primas o en cualquier tienda que pues obviamente vendan abarrotes, porque así ya les venden el queso inclusive rallado, molido, que es especial para esta preparación. Y bueno, pues aquí le vamos a seguir poniendo nuestro polvito de chetos. Como ven, este ya es otro elote y aquí vamos a combinar nuestros sabores y vamos a poner en un extremo nuestro polvo de chetos naranjas y le vamos a golpear un poquito igual con la cuchara para que se pegue un poquito más. Vamos a agregarle queso rallado o queso molido. Y no saben, esta idea pues queda riquísima, queda deliciosa. Una gran idea para estas fiestas patrias, para el día que a ustedes se les ocurra o simplemente tengan el antojo de consumir un elote hervido. Pues aquí vamos a terminar cubriéndole una parte con rufles con queso. Igual los molí, los trituré en una bolsita de hule y pues aquí igual le presiono un poco con la cuchara para que no se despegue fácilmente. Y pues como ven, amigos, quedó riquísima esta receta con los elotes. Si ustedes quieren agregarle otros ingredientes, perfecto, no pasa nada, solo hay que ir inventando o ideando otras cosas para que pues obviamente se nos antojen estos ricos elotes y también podamos ofrecerles otras ideas a nuestros hijos o inclusive poner un negocio de este tipo de productos que son muy rentables. Este negocio es muy rentable, así que ustedes deciden si lo hacen para únicamente su familia o para negocio. Amigos, pues no se les olvide suscribirse a mi canal, es completamente gratis. No se les olvide activar la campanita para que les llegue video cada vez que subo una receta nueva. Y si hacen esta receta, mándenme comentarios y yo los veo en un próximo video, amigos. Hasta la próxima.